Buenas noches, esto es procesamiento digital de señales y el tema es filtros adaptivos. Los integrantes somos Andrés Toro y mi persona Steven Macías. Bien, los filtros adaptivos. La mayoría de los filtros tienen una característica en común y es que los coeficientes de estos filtros son fijos, pero cuando los parámetros de estos filtros varían con el tiempo, pertenecen a la familia de los filtros digitales adaptivos. La forma general de un filtro FIR adaptivo, también llamados filtros transversales, tiene la siguiente forma genérica, donde el Y de K representa la señal de salida, el X de K menos I, la función X en sí es la señal de entrada, y tenemos un vector W sub I de K, donde el coeficiente W de K de longitud M más 1 es un vector variante en el tiempo y es llamado vector de peso o el weight vector. El cálculo de este vector es importante en este tipo de filtros. Bien, el error de estimación o el error cuadrático medio, MSE por sus siglas en inglés, de un sistema debe ser el mínimo posible y se lo obtiene calculando la diferencia entre la señal de salida del sistema Y de K y la señal deseada, la que se requiere. Entonces, lo que hay que procurar es que este error sea lo más pequeño posible. Ahora, los filtros Wiener. Sus aplicaciones más importantes son las de predicción, suavizado y filtrado. El problema a solucionar en el diseño de filtros adaptativos es desarrollar un algoritmo que genere un vector de peso W de K, tal que satisfaga algún criterio de diseño. Una vez que el vector de peso converge a algún criterio deseado, se garantiza que el filtro resultante es estable. Entonces la solución de Wiener calcula un vector de peso óptimo, llamado W asterisco, de modo que el error cuadrático medio sea el mínimo posible. Entonces tenemos una señal de entrada que pasa por un filtro transversal. Entonces la función del filtro Wiener es encontrar un W llamado W óptimo, de forma que el error que sale aquí al final es un valor bastante pequeño, el más pequeño posible. Es decir, que se cumple que la diferencia entre la señal de salida y la señal deseada de salida sea un valor pequeño, así que tienda a cero. Ahora el Adaptive Line Enhancement o el filtro ALE, en español potenciador de línea adaptable. Se refiere al caso en el que se tiene una señal ruidosa XDN y que está compuesta por una señal sinusoidal SDN y ruido, como está aquí como la señal NDN. Y lo que se requiere es eliminar la parte ruidosa de esa señal. Esto se da a cabo mediante una etapa llamada de descorrelación, simbolizada por un predictor adaptativo. La etapa de descorrelación intenta eliminar cualquier correlación que pueda existir entre las muestras de ruido, separándolas de las muestras. Como resultado, el predictor solo puede hacer una predicción sobre el componente sinusoidal. Entonces, cuando finalmente se adapta para minimizar la salida de error instantáneo al cuadrado, el potenciador de línea, el filtro ALE, será un filtro optimizado. Y cuando esto sucede, se ha dado a cabo una solución de Wiener. Gracias. Y bien, continuamos con filtros adaptativos. Como ya vimos, un filtro adaptativo es un dispositivo que intenta modelar la relación entre señales en tiempo real de forma iterativa. ¿Cuál es la diferencia con los filtros como IIR o FIR? La diferencia es que estos dos tienen coeficientes invariantes en el tiempo, mientras que un filtro adaptativo puede cambiar su forma de comportarse.
a través del tiempo. Pueden cambiar sus coeficientes de acuerdo con un algoritmo adaptativo. Ya vamos a ver qué algoritmo se puede usar para un filtro adaptativo. También hay que resaltar las aplicaciones de un filtro adaptativo, como por ejemplo en el desarrollo de un sistema de identificación, también en la cancelación de eco, ¿verdad? Muchas veces en auriculares o sistemas así nos damos cuenta de que hay mucha presencia de eco. Para eso se usan estos filtros adaptativos, para mejorar la experiencia del usuario. También como otra aplicación la eliminación del ruido blanco y también en predictores. Bien, cuando existen problemas de optimización en los filtros adaptativos, son un poquito complicados porque son altamente no lineales. O sea, cuando encontramos algo no lineal, hay que hacer mucho trabajo. Para hacer esto, muchas veces se requiere de un alto conocimiento matemático. Ahora, tenemos que cuando se ejerce una minimización, se obtiene una mejor respuesta al impulso. Gracias al diseño de nuestro filtro, podemos observar cuál es la función encargada de realizar esto. Los algoritmos de diseño se basan en procesos estocásticos. Bien, en esta parte tenemos esta imagen que corresponde a una simulación de un filtro adaptativo realizada en Python. Tenemos el algoritmo LMS. Como dijimos previamente, necesitamos de un algoritmo para poder realizar el filtro adaptativo. En este caso, LMS, que quiere decir Least Mean Square. Se usa en filtros adaptativos para encontrar los coeficientes del filtro que permiten obtener el valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de error, definida como la diferencia entre la señal deseada y la señal producida a la salida del filtro. Pertenece a la familia de los algoritmos de gradiente estocástico. Como dijimos previamente, necesitamos un algoritmo que se base en procesos estocásticos. Es decir, el filtro se adapta en base al error en el instante actual únicamente. Fue inventado en 1960 por el profesor de la Universidad de Stanford, Bernard Widrow, y su primer estudiante de doctorado, Ted Hoff. ¿Cuál es la importancia de este filtro? La importancia radica en que es un algoritmo muy simple. No requiere medidas de las funciones de correlación ni tampoco inversión de la matriz de correlación. Un filtro es un proceso mediante el cual a una señal cualquiera se le modifica su contenido espectral. El algoritmo LMS es un algoritmo de filtrado lineal adaptativo que se puede dividir en dos procesos básicos: proceso de filtrado y un proceso adaptativo. Gracias.